You guys, bienvenidos al segundo episodio de mi podcast A Petición de Nadie. Yo soy tu host, María Cartaya, y estoy demasiado emocionada de estar aquí. No puedo creer que ya estamos en la segunda semana, segundo episodio, nuevo tema. Me siento demasiado feliz de que sobrevivimos el primer episodio con todos sus problemas técnicos y con toda la roncha que pasé. La verdad, no fue nada fácil, pero quiero comentarles que me siento súper satisfecha y me siento súper feliz porque demasiada gente me dio demasiado amor, o sea, me escribieron para felicitarme, para decirles que les encantó, para preguntarme cuándo sale el otro y de verdad que me conmovió demasiado. Me sentí demasiado querida, demasiado apoyada y quiero agradecerte si escuchaste el primer episodio o bueno, y si estás aquí también por primera vez, porque me encanta que les esté gustando y me encanta que pueda aportar. También algunas personas hasta me escribieron diciéndome como que, ay, cuando dijiste tal cosa me inspiraste demasiado y para mí fue como que, what, si ese fue nada más el primer episodio y siento que fue muy introductorio para darte un poquito de contexto sobre mí, sobre por qué quise hacer este proyecto. Entonces, que ya haya podido lograr eso en el primer episodio, para mí significa demasiado. Así que quiero agradecerte una vez más por haber escuchado ese o por estar aquí acompañándome y por tomarte el tiempo de tu día para estar aquí conmigo, para escucharme, porque tu tiempo es oro y eso yo lo sé. El tiempo es oro. Hoy en día el tiempo lo es todo. Así que de verdad aprecio mucho que estés aquí. Bueno, quiero agregar otra cosa. Me dio demasiado sentimiento y me pareció demasiado bello que un tío me mandó una foto de mi abuelita, así con una carita de, no sé, de orgullo viendo el podcast en la televisión, en YouTube, y de verdad que me llenó demasiado el alma y me encanta demasiado, así que gracias, gracias, gracias. Tenía que decir eso porque la verdad es que hasta mi abuelita está oyendo y viendo y eso me parece lo más cute del mundo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. El episodio de hoy va a estar bueno, va a estar candela. No, mentira, no candela, pero va a estar bueno porque voy a básicamente responder la pregunta que más me han hecho en los últimos meses fácilmente. ¿Cómo conseguiste trabajar en TikTok? Y sobre todo, ¿cómo conseguiste trabajar en marketing en TikTok sin tener estudios en marketing? A ver, obviamente yo tengo estudios, pero no me especialicé en marketing. Como les dije en el episodio anterior, yo fui a la universidad y obtuve un título como periodista. Entonces, esta pregunta me la están haciendo demasiado, demasiado, demasiado. ¿Cómo entraste a TikTok y cómo lograste entrar al equipo de marketing sin tener ese título en marketing? Entonces, básicamente, en el episodio de hoy, te voy a compartir un poco mi recorrido y te voy a explicar en qué momento decido cambiarme básicamente de carrera, en qué momento me empieza a interesar el marketing y cómo fue todo mi recorrido para llegar hasta donde estoy hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben el contexto de que estudié periodismo y que me especialicé en audiovisuales, que era radio y televisión. Les compartí en el primer episodio un poco de las experiencias que tuve. Y nada, fue demasiado gracioso porque yo siento que fue como que me gradué, lo logré con el título en mano y fue como que soy periodista, quiero hacer marketing. O sea, no literal, pero sí fue más o menos así. Entonces, quiero llevarlos atrás y explicarles como en qué momento de mi vida decido hacer este cambio. Y yo creo, estuve analizando porque realmente quiero contarles lo que sea, o sea, lo más real posible. Y me di cuenta que yo iba a empezar este episodio hablando de mi primera experiencia en marketing digital, pero me di cuenta que mi interés empezó mucho antes de esas prácticas que hice. Y empezó cuando vivía en Los Ángeles. Yo estaba todavía estudiando en la universidad, todavía estaba estudiando periodismo, pero en ese momento conecto con un grupo de amigos increíble que hoy en día todos seguimos siendo súper amigos y muy unidos a pesar de que todos estamos en distintos países. Pero bueno, fue un grupito súper chévere y resulta que en ese grupo conozco un amigo queridísimo que se llama Daniel. Daniel, en ese momento sobre todo, era, bueno, todavía era influencer y es todavía. Y yo me acuerdo que empiezo a salir con mi amigo y la verdad es que te estoy contando esto porque me parece súper interesante que cosas tan pequeñas como
salir con alguien o pasar más tiempo con alguien pueden despertar intereses en ti. Y eso fue lo que a mí me pasó. Cuando empiezo a juntarme con Daniel, y a salir con él y tal. Daniel en ese momento, como dije, era 100% influencer, se dedicaba a crear contenido para marcas, a hacer colaboraciones y todo lo hacía pues cuidando muchísimo sus redes sociales. Y en ese momento tengo que aclarar que la gente todavía usaba muchísimo Snapchat, no existía TikTok, en Instagram todavía, o sea, estaban nuevas las stories de Instagram, pero todavía no había carruseles, no habían reels, o sea, esto fue hace bastantes años. Y creo que al empezar a salir con él, obviamente, yo también era una persona, como ya les dije en el primer episodio, muy farandulera y me encantaba también este tema de tomarnos fotos, de salir a crear contenido, pero realmente me doy cuenta que yo empiezo a aprender de estas cosas por estar con él y por salir con él, porque inevitablemente cuando salíamos, pues era como que, bueno, vamos a tomarnos algunas fotos, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y yo empiezo a darme cuenta de que él trabajaba muchísimo eso. O sea, cuidaba muchísimo cómo se veían las fotos, cómo editaba el color. Yo creo que honestamente él introdujo el término aesthetic en mi vida antes de que se volviera like a thing, como algo en los últimos años. De verdad que desde que conozco a Daniel, él es la persona más aesthetic del mundo y él es demasiado como que todo tiene que tener una armonía, los colores en el feed, la estrategia de lo que voy a publicar, cómo voy a trabajar con las marcas y cómo voy a crear contenido para mostrar su producto a través de mis redes sociales. Y de verdad que se lo juro, yo iba a empezar este podcast hablando de que, bueno, me interesé por el marketing digital porque hice unas prácticas y me encantó. Y la verdad es que no, la verdad es que fue por esto, fue porque empiezo a salir con él, me empiezo a dar cuenta de que más y más y más marcas están interesadas en tener presencia digital, o sea, en redes sociales. Me di cuenta que hay muchas personas como él que en ese momento eran creadores de contenido, ahora muy conocidos como influencers. em, Estaban cerrando contratos con marcas para crear contenido y era algo demasiado creativo y demasiado artístico. Y hoy en día me doy cuenta que ahí empieza como que mi interés por crear contenido, por redes sociales, por trabajar con marcas. Entonces, paralelamente, mientras eso sucede y cuando ya estoy por graduarme de la universidad, conozco a otra amiga que se llama Alex y Alex en ese momento para mí tenía una vida soñada, o sea, ella siempre estaba en un evento, estaba haciendo alguna sesión de fotos, trabajando para clientes en campañas de redes sociales y me parecía súper cool y me encantaba lo que hacía. Entonces un día, obviamente, yo salía y yo les digo algo, ustedes tienen que ser salidos en la vida porque de verdad que funciona. Pero bueno, ya les iré contando y les voy a ir dejando ejemplos. Pero yo le pregunto, mira, Alex, quiero saber específicamente como que cuál es tu trabajo, cuál es tu título, en dónde trabajas, cuáles son las funciones que desempeñas, porque realmente desde fuera siento que todo lo que tú haces me interesa mucho y me gusta mucho y quisiera aprender más de eso. Entonces Alex me empieza a contar que es directora de arte y creativa en una agencia de marketing digital y al mismo tiempo social media manager. Y que bueno, nada, me empieza a echar este cuento de que crea estrategias para clientes, de que hace campañas para redes sociales, de que está involucrada en toda la parte de dirección de arte que en ese momento, bueno, en ese momento no todavía incluye el tema de sesiones de fotos, hacer brief fotográficos, casting de modelos, styling, luego todo el trabajo de postproducción de ese contenido. Bueno, para mí era como que yo la escuchaba y sentía que veía como que, ay, maripositas de la emoción. Y era como que, ay, Dios mío, yo quiero hacer eso, qué emoción. Entonces, nada, en ese momento justamente me graduó y se abre una posición en Umbrella, que es la agencia donde Alex trabajaba. Ahora, no se crean, esta posición era para ser becaria, ¿ok? Y ya yo me había graduado de la universidad, ya yo tenía mi título en mano y yo me emocioné demasiado cuando veo que había una posición de becaria y yo dije, Alex, por favor, necesito ser tu becaria. Y Alex estaba súper resistente, me decía como que no, 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 estás loca, tú ya te graduaste, ya tienes un título, eres una profesional, como que no quiero que seas becaria. Y yo como que, no, pero por favor, yo no sé nada de marketing, necesito que me des la oportunidad, yo quiero aprender.
Y bueno, nada, fui tan insistente que finalmente me concedió la entrevista. Y bueno, hice las entrevistas, pasé por todo el proceso de selección y me eligen para ser la becaria. Y nada, yo llego mi primer día, no joda, lista para entregar café a todo el mundo. No, mentira. La verdad es que sí, obviamente había momentos en que había que ayudar con cosas que no eran tan divertidas como llevar café o planchar los outfits que iban a usar las modelos en las sesiones de fotos, pero bueno, eso era parte del trabajo y también lo agradezco. Pero la verdad es que esa no era la mayoría de las veces. La mayoría de las veces sí estuve muy involucrada en la creación de contenido, en la estrategia, en las campañas, en las sesiones de fotos, en los castings, etcétera, etcétera. Y ahí empieza mi primera oportunidad laboral o mi primera experiencia laboral en el mundo del marketing. Y la verdad es que me estaba encantando, me estaba fascinando, aprendí muchísimo. En ese momento, como dije, era distinto porque también llevábamos muchas estrategias de otras redes sociales. En ese momento nos enfocábamos muchísimo en Pinterest, en Facebook, en Instagram, cuando hoy en día de repente es diferente porque ahora hay TikTok, etcétera. Entonces, bueno, nada, fue una experiencia genial, pero entonces, después de que tuve esa experiencia, ocurre un suceso en mi vida que básicamente es que no tengo manera de quedarme en Estados Unidos por más tiempo. Y yo lo estaba sufriendo demasiado porque yo desde chiquita siempre quise vivir en Estados Unidos y yo estaba demasiado feliz y tenía mi grupo de amigos y ahora había encontrado esta nueva pasión en el marketing digital y de verdad que me estaba yendo súper bien en esa agencia. Y bueno, me doy cuenta que se me va a acabar la visa y que no hay manera de quedarme. Y cuando digo que no hay manera de quedarme, créanme que no había manera porque intenté 10.000 tipos de visa, de sponsorship y fue súper complicado para mí. Ahora, me siento muy privilegiada y tuve muchísima suerte porque gracias a mi papá y a mi familia tengo pasaporte italiano. Y justamente un año antes de todo esto, mi hermana se había ido a vivir a Madrid y ella estaba encantadísima, le encantaba Madrid. Y bueno, yo con todo el dolor de mi alma, porque no quería dejar Los Ángeles, dije, bueno, me voy a Madrid, que por lo menos está mi hermana, estamos juntas, a ella ya le gusta, y nada, me voy a intentar a ver qué tal, ya tengo mi residencia, etcétera. Entonces nada, me mudo a Madrid. Cuando llego a Madrid me doy cuenta de que, bueno, quiero perseguir mi sueño de aprender más en el mundo del marketing digital, que quiero expandir más mis conocimientos y que quería perseguir eso, ¿ok? Entonces, cuando llego a Madrid, al principio fue súper complicado porque yo quería tratar de conseguir un trabajo ya en agencia o en marketing en general. Y fue complicado porque obviamente no fue lo que estudié y no tenía muchísima experiencia, solo esta experiencia con la agencia en la que hice las prácticas. Entonces, nada, sigo ahí aplicando, aplicando, aplicando y finalmente doy con un despacho de abogados en Madrid de migración, que era bastante chiquitico. Y chamo, eso fue demasiado cómico porque, claro, yo llego, aplico, voy a mis entrevistas, me va súper bien. Y bueno, gracias a Dios me ofrecen un puesto. Y a mí me da demasiada risa porque yo llegué demasiado emocionada el primer día y luego me dicen como que, bueno, pero no hay un equipo de marketing, o sea, es como que eres tú y ya. Y yo como que no, a ver, tienen que entender, yo no quería estar sola llevando el marketing porque yo quería todavía aprender de más personas. Entonces, idealmente para mí, o sea, yo quería estar en un equipo de marketing para seguir aprendiendo, no tener que hacerlo yo sola. Pero bueno, tampoco valió de nada que me preocupara porque terminé siendo básicamente la secretaria que posteaba en Facebook y en Instagram, pero fue una experiencia genial porque yo estaba a cargo de todo. Fue muy difícil porque obviamente cuando ya eres secretaria y básicamente estás tratando de ser el equipo de marketing completo también, pues se vuelve difícil porque no tienes tiempo de hacer todo. Pero con este despacho de abogados aprendí muchísimo, me di muchos golpes yo sola, por así decirlo. Y nada, creamos un canal de YouTube que le fue súper, súper bien. Tienen que tener en cuenta que esto era un despacho de abogados súper chiquitico y en cuestión de nada teníamos un canal de YouTube donde estaba yo desde mi casa haciendo todos los videos y llegamos a 10.000 seguidores en nada. Y esto es comiquísimo, pero si buscan en Google como que cómo sacar el NIE en España, literalmente salgo yo de primera y que estos son los pasos que tienes que seguir. Entonces fue demasiado gracioso porque, bueno, terminé haciendo eso
pero fue una experiencia muy buena para mí también para aprender. Entonces, nada, paralelamente a eso, yo empiezo a tomar cursos, porque digo, bueno, está bien que tenga experiencias laborales, pero sobre todo que en ese despacho yo estaba sola, yo necesitaba nutrirme de más información y seguir aprendiendo. Entonces entro a hacer diferentes cursos. Consigo un máster en marketing digital, que no es un máster oficial de universidad, sino de una escuela de marketing en Madrid, y veo que tenían este máster que incluía varias clases. Entonces decido hacer ese máster para aprender de distintas áreas. Tomé un curso en Community Management, o sea que era específico para personas que querían ser community managers. Tomé cursos de Adobe para entender InDesign, Photoshop, Premiere Pro, que son todos estos programas que usan los diseñadores gráficos para editar o para hacer videos, etc. Tomé un curso de WordPress para aprender a hacer páginas web, tomé cursos de fotografía, tomé cursos de, bueno, todo lo que te imagines. Entonces, me encantaba porque era súper completo y también todo lo que aprendía en el curso lo iba incorporando en mi trabajo. Entonces ahí empiezo a tener más y más y más conocimientos hasta que me empiezo a sentir súper segura, pero digo, ok, ¿cuál es el siguiente step o paso en mi vida? Quiero entrar a una agencia de marketing digital. Entonces digo, bueno, si quiero entrar a una agencia, tengo que construir un portafolio, pero para construir un portafolio necesito más clientes y necesito demostrar lo que puedo hacer. Entonces, en ese momento empiezo a buscar clientes como freelancer. Eso significa que estaba buscando clientes por mi cuenta que estaba manejando yo. Y bueno, en ese momento tuve muchísimo apoyo de mi pareja, que él me ayudaba a buscar a los clientes y bueno, y luego yo hacía el pitch. Y de verdad que esta historia es demasiado linda porque íbamos los dos por todas las calles viendo y detectando cuáles eran los diferentes sitios que no tenían, o no que no tenían, pero que no le estaban sacando el provecho a sus redes sociales o que no tenían presencia digital. Entonces, bueno, los íbamos anotando, luego íbamos a casa, hacíamos una propuesta con todas las áreas de mejora, todas las cosas que haríamos y ofrecíamos distintos paquetes para, para trabajar con ellos. Y bueno, nada, así poco a poco, poco a poco, poco a poco, cuando nos dimos cuenta ya teníamos varios clientes, gracias a Dios, y con eso pude, bueno, trabajar con ellos, ayudarles y construir mi portafolio, demostrar todos los logros que tenía en cuanto a crecimiento de comunidad o en cuanto a campañas pagas, en cuanto a ventas, etcétera, ¿no? En cuanto a creación de contenido, en creación de branding, creación de página web. La verdad es que le dimos con todo para lograr muchísimos resultados y poder tener ese buen portafolio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llegó un momento que me quemé y que dije, yo no quiero estar más en este despacho, yo necesito como que seguir creciendo, seguir aprendiendo y necesito, como de lugar, entrar a una agencia. Entonces, estoy así en Instagram, tranquilaza, un día y veo que Dani Goicochea postea una story de que estaban buscando community manager para un nuevo proyecto. Para darles contexto, si no saben quién es Dani Goicochea, Daniela Goicochea, por cierto, un beso y un abrazo si estás escuchando este episodio. Daniela básicamente es una super crack del marketing digital y ella estuvo detrás de toda la estrategia que llevó Goico al éxito. Goico es una hamburguesería que se hizo muy, muy, muy famosa en Madrid y en parte es por o sea, en gran parte es por todo el éxito que tuvo en la parte de marketing, que fue liderado por Daniela y por Cristina, ¿no? Entonces Daniela y Cristina se asocian luego de Goico y crean Brandcrops, que es una agencia de marketing digital y nada, veo que en ese momento esta agencia estaba naciendo, estaba completamente nueva. Ellas ni siquiera habían anunciado que era para esa agencia, simplemente colgaron una historia en Instagram diciendo que necesitaban community manager para un proyecto. Y bueno, se podrán imaginar, yo estaba como que demasiado fanática, como que ¡ah! No puede ser, estas mujeres que son demasiado cracks en la vida y que son unas arrechas en marketing, como que están buscando a alguien y esta es mi oportunidad y tengo que aplicar. Entonces, nada, aplico y para mi suerte me responden y tuve 3 rondas de entrevista, creo, o 2 rondas de entrevista, y luego tuve un challenge. Y nada, fue comiquísimo porque yo estaba así como que demasiado segura, como que sí, esto es mío, pero al final no fue tan mío. Pero bueno, para no desviarnos del punto,
eligen a otra persona, pero luego se abre otra oportunidad de trabajar con uno de sus clientes y termino entrando al equipo. Y cuando entro al equipo fue muy cool porque de verdad que di todo de mí para poder demostrar que era súper buena y gracias a Dios se me dio la oportunidad de quedarme trabajando con ellas. Entonces logré mi sueño de entrar a una agencia de marketing digital. Cuando entro en Brand Crops de verdad que para mí fue como que mi escuela, mi universidad, mi máster, mi todo. O sea, yo siento que mi crecimiento profesional en Brand Crops fue como increíble, exponencial. Y creo que cualquiera que me conoce sabe lo mucho que me disfruté esa experiencia y trabajar ahí, trabajar con mujeres tan inteligentes y tan buenas en lo que hacen como Daniela y Cristina. Y la verdad que para mí cambió todo porque adquirí conocimientos en o sea, muchísimas áreas y además creo que me ayudó a construir una confianza en mí misma que necesitaba. Yo necesitaba saber que yo era buena en lo que hacía, necesitaba tener esa confianza en mí misma y obviamente todo eso lo logré a través de mi trabajo y a través de los resultados que estaba obteniendo la cuenta de Brandcrops y sobre todo las cuentas de los clientes que manejábamos. Entonces, nada, entro en esa agencia y trabajo en esa agencia por creo que 3 años o casi 4 años, ¿ok? Entonces, bueno, para recapitular un poquito, me empiezo a interesar por marketing digital, literalmente por un amigo, por un amigo. Entro a hacer unas prácticas que me encantan. Luego me mudo de país y empiezo dándome golpes yo sola en un despacho de abogados. Busco tener clientes freelance por mi cuenta y seguir adquiriendo conocimientos haciendo cursos. Y termino entrando en una agencia de marketing digital por casi 4 años que me permite realmente aprender, poner todos mis conocimientos a prueba, trabajar con clientes súper increíbles. Mientras estuve en Brandcrops trabajé con clientes, aparte que no estaban solamente en España, sino que con clientes que estaban en Australia, en Estados Unidos, en España, y fue increíble. Y además que siento que cuando trabajas en una agencia, y siento que muchas personas si han trabajado en agencia van a estar de acuerdo conmigo, siento que hay un momento, sobre todo si la agencia es pequeña, que estás haciendo tantas cosas al mismo tiempo que realmente estás puliendo muchas áreas. Y eso solamente hace que tu perfil sea mucho más completo. Obviamente no tienes que ser experto en absolutamente todo. Yo no soy experta en todas las áreas. Pero cuando estás en una agencia tan pequeña y que está empezando, tienes que tener la capacidad de aprender de muchas áreas distintas y tienes que tener como que un perfil que sea súper completo y que si, bueno, no eres experto específicamente en algo porque no es tu especialidad, por lo menos que tengas la capacidad de entender cómo se hace o de, sí, de entender cómo se hace y tener sobre todo el willingness o las ganas de querer aprenderlo. ¿Ok? Eso me parece súper clave. Entonces, ¿cómo hago el salto de agencia a TikTok? Hago el salto de la agencia a TikTok. Bueno, esto va a sonar súper tonto, pero aplicando. Aplicando y obviamente también yo creo que una cosa que quiero traer a la mesa, que me parece súper clave y que mucha gente dirá que es tonto, pero yo jamás me imaginé que iba a poder entrar en TikTok y estoy siendo súper honesta. Yo de repente hace unos años no tenía la confianza suficiente en mí misma para creer que podía lograrlo, pero creo que es porque también estamos un poco mal acostumbrados a que vemos empresas masivas y sentimos que son inalcanzables, sentimos como que yo no creo que jamás llegue a Google o a Instagram o a TikTok o a Amazon o lo que sea, lo que sea. Entonces quiero que te quites ese chip de la mente y que sepas que sí eres suficiente y que si le echas ganas lo vas a lograr, lo vas a lograr. Obviamente no entro a TikTok simplemente porque sí y no entro a TikTok no teniendo experiencia en marketing y punto. De repente no me gradué y no obtuve un título en marketing digital, pero tuve 6 años de experiencia en marketing digital, ¿sabes? Entonces, siento que
Muchas veces sentimos que no vamos a poder lograr algo o que es demasiado inalcanzable, pero en verdad es que no tenemos la confianza en nosotros mismos, porque honestamente cuando le pones el tiempo, cuando le pones el esfuerzo, cuando te dedicas a querer aprender, a ser buena, a obtener resultados, ya vas a ver cómo se te abren puertas. Obviamente TikTok y otras empresas habrán ciertos requisitos que también son importantes, como por ejemplo hablar inglés. Hablar inglés es un plus. Entonces, hoy te digo que si tienes la oportunidad de estudiarlo, de aprender, hazlo, porque eso te va a abrir muchísimas puertas. Pero, honestamente, el trabajo se me da porque tuve muchísimos años de experiencia y tuve muchísimos logros en ese portafolio y en ese currículum. Entonces, la verdad es que me da risa, me frustra porque yo sé que no me debería importar, pero como que he estado subiendo videos en TikTok hablando sobre esto y mucha gente es como que, bueno, pero es que tú eres demasiado privilegiada. Y es como que, sí, tengo muchos privilegios, pero eso no quita todo el esfuerzo, todos los años que estuve trabajando, que estuve estudiando, que estuve echándole un camión. Entonces, la verdad es que no es que es privilegiada, porque yo tuve que pasar por el mismo proceso que pasa cualquier persona. Yo tuve 4 rondas de entrevista y todo esto fue o sea, un plazo largo de tiempo. Y no es que simplemente, ay, conocí a fulano y entré, o alguien me ayudó, o lo que sea. Es que realmente con ese esfuerzo, con ese trabajo, fue que lo pude lograr. Entonces, si te puedo dar un consejo, es primero que te quites ese chip o esa mentalidad de que las cosas son inalcanzables porque no lo son. Porque no lo son. Porque yo hoy en día me siento demasiado afortunada de estar en TikTok, pero yo estoy casi segura que yo no voy a estar en TikTok toda mi vida. Ya yo estoy como que diciendo, ok, ¿qué otras cosas me encantaría conseguir en mi vida? ¿Qué otras compañías me parecen demasiado top? Que cuando yo sienta que cumpla mi ciclo en TikTok, ¿dónde puedo ir para seguir creciendo, para seguir mejorando? Entonces, siento que no debes ponerte un techo y no debes decir como que esto es inalcanzable o esto no lo voy a lograr o cuando llegue aquí, that's it, porque siempre va a haber más, siempre va a haber más oportunidad de crecer, siempre va a haber más oportunidad de ir a un nuevo sitio y siento que eso es lo primero que tienes que hacer, que es cambiarte ese chip de que las cosas son inalcanzables. La cosa es que do the work, haz el trabajo, o sea, busca cómo lograr adquirir los skills necesarios para llegar a ese trabajo soñado que tengas. O sea, para mí es como dije, yo sabía que yo estaba en una posición en donde yo necesitaba un portafolio y yo necesitaba experiencia y yo necesitaba resultados. Entonces, ¿qué hice? Fui y busqué mis propios clientes para poder construir ese portafolio que me iba a permitir entrar en una agencia. ¿Y qué hice en la agencia? Estuve los años que tuve que estar para aprender lo suficiente para tener esa confianza en mí misma y esos resultados para yo decir, yo sí puedo aplicar a esto y yo sí soy suficiente para aplicar a esto. Entonces, creo que eso es demasiado clave. Yo sé que es difícil pensar que sí somos suficientes y que sí somos lo suficientemente inteligentes y que sí tenemos el set de skills necesario, pero de verdad que tú mismo tienes que saber venderte, tienes que saber mostrar tus resultados, tienes que saber decir, oye, yo valgo esto, porque al final eso también se lee mucho, ¿no? Y se lee mucho en las entrevistas, cuando hablas con la gente, cuando estás buscando trabajo. Yo creo que eso. Entonces, bueno, no sé qué más decir. La verdad es que no sé qué más decir. Espero que no, este episodio no sea decepcionante, como que, ay, bueno, aplicaste, así conseguiste trabajar en TikTok. Pero bueno, la verdad es que va mucho más allá, va mucho más allá. Creo que simplemente el hecho de haber puesto esa meta en mi mente y haber dicho, quiero hacer esto y entonces cuáles son los steps que necesito seguir para poder lograrlo y hacerlo y llevarlo a cabo, realmente creo que es lo que me permitió entrar ahí. Como dije, no, esto no fue favor de nadie, esto no fue que tuve suerte, esto no fue que yo fui una privilegiada, que alguien me agarró y me dijo, sí, dale, vente, te doy el chance. O sea, requiere mucho trabajo y requiere ciertos skills, pero si no los tienes, busca la manera de adquirirlos, busca la manera de adquirirlos. Hoy en día es como que hay tantos cursos gratis, hay tantas personas que son mentores en redes sociales compartiendo información valiosa, o sea, conecta con la gente correcta. De verdad que siento que no hay excusa y que la única excusa que puede ser medio valiosa es como que, bueno, eh,
no tengo esa personalidad de que tengo esa confianza en mí mismo, pero entonces créala, o sea, crea esa confianza en ti mismo a través de trabajo, a través de resultados. Bueno, creo que ya me estoy repitiendo demasiado, pero esa es mi historia. Así es como entré a TikTok y otra vez estoy demasiado feliz de estar ahí y de ser parte de ese equipo. Y nada, no puedo contar demasiado sobre las cosas que hago o sobre mi día a día, sobre todo porque estoy trabajando en un proyecto que todavía es como que un poquito confidencial, por así decirlo. Pero bueno, en algún momento sé que podré compartir más sobre eso. Pero sí, estoy en el equipo de marketing de TikTok y nada, me encanta y quiero cerrar este episodio diciéndote o recordándote lo que dije al principio y es que todo lo que quieres está disponible para ti, así que trabaja por ello y verás cómo se hace realidad. Espero el próximo episodio y muchas gracias por estar aquí. ¡Mua!